para nosotros y el Señor espera que nosotros haya la mejor disposición, la mejor actitud. Si hay algo que ministra fuertemente a mi vida cuando leo la palabra es ver cómo hay relatos de gente que fue estremecida por escuchar la palabra, por poner atención en ella. El Señor hizo la obra. No deja de venirse a mi mente ver cómo en Hechos de los Apóstoles, en medio de la predicación que el Espíritu Santo proporciona a Pedro, mucha gente, dice la palabra, con sus corazones se compungieron al escuchar la palabra. Y eso no es algo que deba ser ajeno a nosotros porque somos la misma iglesia. Así que oremos para que el Señor sea tocando nuestras vidas, para que realmente haya la mejor disposición, la mejor actitud, porque esta es palabra viva, palabra eficaz, que penetre hasta lo más profundo, como ella misma lo declara. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Cuando lo tenga, por favor, me lo hace saber para iniciar la lectura. Amén. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Quiero que todos me acompañen a leer en voz alta el versículo que sigue. 1, 2, 3. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. A lo largo digamos que después del libro de Hechos de los Apóstoles, a partir de que llega el Espíritu Santo y se forma la iglesia como tal, hay una urgencia. Y hay un mensaje que el Espíritu Santo ministra a la iglesia desde ese mismo día. Y es el mensaje de la urgencia, de la conciencia de que la venida de Cristo está cerca. Amén. Vemos en medio del libro de Hechos de los Apóstoles y aún en medio de las epístolas dirigidas a las iglesias, esa urgencia manifiesta, esa conciencia de que el Señor vuelve. El Señor lo había prometido, el Señor prometió que Él volvería. Él dejó al Espíritu Santo para formar a la iglesia, para que la iglesia le conociera, para que la iglesia pudiera, en medio de su debilidad, fortalecerse a través de la presencia del Espíritu Santo y poner su mirada en el Señor. Y esta urgencia es ilustrada en el libro de Hechos, por ejemplo, al ver cómo la iglesia empieza a vender sus cosas, empieza a entender que Cristo viene pronto. Y es algo que impacta nuestras vidas, porque eso pasó hace, aproximadamente más de 2000 años, cuando la iglesia fue formada por el Espíritu Santo. Y hoy, 2000 años y pico después, nosotros estamos más cerca de la venida de Cristo. Y el Espíritu Santo, que es el mismo que estaba presente en ese tiempo, es el Espíritu Santo que ministra a la iglesia de la urgencia que hay, entender que la venida de Cristo está cerca. Y que por lo tanto nuestra mirada, como estábamos cantándolo ahorita, nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Amén. Quiero que volvamos a repetir o a analizar estos 3 versículos con el que iniciamos esta reflexión, porque son muy dicientes. El Señor ha sido bueno. El domingo el Señor habló muy puntualmente acerca de algo que la iglesia debería saber, poner la mirada en Él, entender que resucitó y todas las implicaciones que eso tenía. Y hoy el Señor quiere que de alguna manera complementemos ese mismo mensaje, entendiendo algo que el Señor a través del apóstol Pablo le dice a la iglesia, a los colosenses. Dice unas verdades que quiero que meditemos paso por paso. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada o la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor. Como somos resucitados a una nueva vida, se espera de parte de nosotros. ¿Cuántos resucitados a una nueva vida están aquí? Ok, entonces no estoy en el lugar equivocado. Se espera de parte del Señor que nosotros pongamos nuestras miradas en las verdades del cielo.
que pongamos nuestra mirada, un sinónimo, pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Eso es lo que espera el Señor, eso es lo que el Señor ha venido diciendo por mucho tiempo a la iglesia. Pongan su mirada en mí, en el cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y como si fuera poco lo que Él está diciendo, como si no fuera suficiente, Él sigue extendiendo este pensamiento en el versículo 2. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas terrenales. Es una frase muy simple, pero que tiene una profundidad que solamente el Espíritu Santo nos permite entender. Nosotros, al ser resucitados a una nueva vida, nuestra mirada, nuestro pensamiento debe estar constantemente allá, no acá. Amén. Y sigue complementando, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Hoy vamos a hablar de nuestra verdadera vida. Hoy vamos a hablar de qué es lo que el Señor dice que debe ser nuestra vida. Cómo es la vida de aquel que ha sido resucitado por medio de la sangre de Cristo. Cómo es la vida o qué espera el Señor que sea nuestra vida mientras estamos aquí, entendiendo que este lugar, que este tiempo, que esta vida que está aquí presente en este mundo no es nuestra verdadera vida. Que nuestra verdadera vida, como dice el apóstol Pablo, nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Y si analizamos las epístolas, analizamos el Nuevo Testamento, encontramos que esta verdad principal está plasmada por todos lados. Y es el mensaje que el Espíritu Santo ministra a la iglesia en ese tiempo. Y es el mismo mensaje que hoy, 2000 y pico de años más cerca de la venida de Cristo, el Señor todavía sigue insistiendo en que nosotros entendamos y apliquemos. Para ilustrar esta verdad, quiero que vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Quiero ponerlos un poco en contexto de lo que vamos a estar leyendo, porque gran parte de este mensaje va a estar aquí en Primera de Pedro. En Primera de Pedro estamos viendo algo, es un mensaje dirigido a varias iglesias que el mismo apóstol Pablo empieza a describir en los primeros versículos. La iglesia de Ponto, la iglesia de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia. Son iglesias que tienen una característica en común. Son iglesias que están siendo perseguidas por la causa de Cristo. Son iglesias que están viviendo tiempos de aflicción. Son iglesias que están viviendo un tiempo de persecución. Son iglesias las cuales están viviendo tiempos realmente difíciles. Y el Señor, a través de Pedro, habla a la iglesia lo siguiente que vamos a meditar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es pura misericordia de Dios. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Lo veíamos el domingo. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Versículo 6, y si tiene resaltador sería bueno resaltarlo. Dice, así que alégrense de verdad. Amén. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Si no entendiéramos el contexto, no podríamos ahondar en la profundidad de estas palabras que él acaba de decir. Es muy fácil alegrarse en tiempos fáciles, de bendición, en donde todo está marchando bien. Pero en los momentos de dificultad, como esta iglesia estaba afrontando, estas iglesias estaban afrontando, el Señor a través de Pedro les está diciendo, alégrense en gran manera. Hay palabras claves que se destacan ahí en esos versículos que acabamos de leer.
hay una palabra que llama poderosamente mi atención: expectación, expectativa. Expectativa por lo que va a pasar. Es una iglesia que está sufriendo por la causa de Cristo y el Señor le dice: hey, viene un tiempo en el cual todo esto va a quedar atrás. Les espera una alegría inmensa. Alégrense en gran manera. Porque todo esto, la bendita esperanza de la vida eterna, como lo titula aquí, la esperanza de la vida eterna, nos aguarda. La vida eterna nos aguarda. Y podemos estar sufriendo, podemos estar padeciendo tantas cosas, que si yo me pongo a preguntarle a cada uno dirá algo en particular. Pero el Señor dice: alégrate en gran manera, porque lo que viene es algo que genera tanta expectativa, que una noche como hoy es interesante que podamos revisarla detalladamente. Quiero que dejes una marca allí, vayamos a Apocalipsis, capítulo 21, porque esta bendita esperanza de la cual está hablando Pedro tiene mucho que ver con lo que está en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, el apóstol Juan, guiado por el Señor, empieza a ver todo esto. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¿Cuántos se gozan? Amén. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza, iglesia. Porque esto es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. El Señor, cuando hablaba de la bendita esperanza, de la esperanza en la vida eterna, a esto se estaba refiriendo. Al entender que llegará un tiempo, en como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo número 3, dice: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Iglesia, ¿cuántos se gozan con esto? Esta iglesia, estas 5 iglesias a las cuales Pedro les está hablando, están viviendo un tiempo de prueba, un tiempo de mucha dificultad, y el Señor les dice: hay una alegría que les aguarda, una alegría inmensa, la cual harían bien en poner sus ojos en ella, porque a través de poner los ojos en ella, entonces ustedes adquirirán nuevas fuerzas, se motivarán y seguirán adelante, porque entenderán que va a haber un tiempo en el cual el dolor cesará, en donde el Señor enjugará toda lágrima, en donde la misma presencia de Dios habitará en medio de su pueblo, y todo lo que vivieron atrás será un simple recuerdo de lo que Dios hizo por nosotros, de la redención que Él trajo a nuestras vidas. Iglesia, en tiempos de dificultad, estas 5 iglesias estaban siendo ministradas a través de esta gran verdad, que debe ser más vigente aún para nosotros, que estamos cada vez más cerca de la venida de nuestro Señor. Poner nuestra mirada en esta verdad que está plasmada en este capítulo 21 tiene que fortalecer la fe de la iglesia, porque la genuina iglesia vivirá tiempos de persecución. La genuina iglesia está y estará viviendo, por el tiempo que Dios considere, tiempos en los cuales
Tal vez se vivirá algo similar a lo que están viviendo estas 5 iglesias o tal vez algo peor. El Señor ha venido hablando desde hace rato a nosotros como iglesia de esta verdad. De que viviremos tiempos difíciles, de que viviremos tiempos en los cuales decir que es cristiano, decir que somos cristianos costará hasta la vida. Y qué bueno es el Señor que en medio de esos tiempos Él trae esta palabra y nos dice: pongan la mirada en esto, alégrense en gran manera, porque lo que les espera es algo muy bueno, iglesia. Esta iglesia, estas 5 iglesias, si nosotros empezamos a detallar qué podrían estar viviendo, de verdad son cosas que tal vez ninguno de nosotros todavía ha vivido. Pero el Señor en su gran misericordia les dice: alégrense. Pongan su mirada en esto, porque lo que les espera es algo que genera tanta expectativa y lo vamos a ver ahora en Primera de Pedro. Quiero que vayamos atrás nuevamente, teniendo en cuenta de qué está hablando el Señor, de por qué ellos tienen que estar alegres, de a qué se refiere esa alegría inmensa. Sigamos el relato en el versículo 8 de Primera de Pedro. Dice: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Miren lo que estaba pasando con esta iglesia. Es una iglesia que en medio de las pruebas estaba siendo fortalecida, porque estaban poniendo su mirada en el Señor. Y dice: confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. El gozo en medio de la prueba es solamente el resultado de poner la mirada en esto que el Señor les está diciendo que pongan su mirada. Si tú has orado y has anhelado vivir ese gozo del cual habla la palabra, es lo que el Señor está diciendo es: pon tu mirada en mí. Creo que el Señor ha sido muy claro y ha ministrado a muchas personas de aquí a la iglesia en hacerles ver que tal vez muchas veces estamos poniendo la mirada en el excesivo trabajo, estamos poniendo nuestra mirada incluso en cuán enfermo, cuán saludable yo puedo estar, o en cualquier otra cosa, amada iglesia. Y el Señor, en medio de esta verdad, les está diciendo, o nos está diciendo a través del ejemplo de estas 5 iglesias, que ellas, al poner su mirada en esta gran verdad, había una confianza que se acrecentaba, había un gozo, una alegría gloriosa e indescriptible, y esto les permitía pasar por en medio de todas estas pruebas, iglesia. Amén. Sigamos leyendo versículo 10. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo, oiga iglesia, todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran, ¿qué palabra dice allí? Con gran expectación cómo suceden estas cosas. Expectativa. Los ángeles están expectantes. Hay mucha gente, los profetas del Antiguo Testamento querían indagar mucho más acerca de este tiempo. Los ángeles están en el cielo mirando con gran expectativa cómo se van dando estas cosas, porque lo que el Señor hará con nosotros, lo que nos aguarda, es algo tan maravilloso, tan espectacular, tan grande, que aún los ángeles están mirando. Iglesia, están a la expectativa. ¿A quién le estaba hablando el Señor en este momento? A una iglesia que estaba atravesando por dificultades, una iglesia que estaba sufriendo por la causa de Cristo. Y estamos en un tiempo en el cual vamos a sufrir por la causa de Cristo. Y el Señor en su gran misericordia nos está diciendo: pongan su mirada en mí.
porque esto es tan espectacular, esto es tan maravilloso, esto es tan milagroso, iglesia, que mira cuántos testigos, cuántas personas querían indagar, los ángeles mismos, por cómo van sucediendo todas estas cosas. Teniendo la mirada puesta en esto, a partir de eso, aquí en el versículo número 13, en el versículo que sigue, en donde el Señor dice, llamados a una vida santa, el Señor ministra a la iglesia de la siguiente manera. Dice, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Dice, pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. A partir de aquí, iglesia, hay un llamado a la santidad que el Señor está haciendo. Pero ese llamado a la santidad en esta iglesia, en estas 5 iglesias, no lo hace el Señor sin antes haberles dicho esto que acabamos de meditar. Porque la santidad es algo que es inherente a la iglesia, es algo que debe tener la iglesia. Pero ¿cómo una iglesia va a poder llegar a ser santa? ¿Cómo se santifica si su mirada está puesta en otras cosas que no son la bendita esperanza de la vida eterna? ¿Cómo pretendemos nosotros como iglesia ser santos como Él es santo si nosotros nos las pasamos pensando en lo que está pasando en el trabajo, en cómo están las cosas, en lo que el mundo sigue pensando? Colosenses, Pablo a través de la carta a los Colosenses dice, ya ustedes murieron a eso. Ustedes han sido resucitados a una nueva vida. Y su verdadera vida no es esta que tienen todos los demás. Su verdadera vida está escondida en Cristo Jesús. Su verdadera vida es esta que el Señor hoy en su misericordia nos permite estudiar. Creo que cuando el Señor me permitía estudiar esto, hay una confrontación del Espíritu Santo sobre mi vida. Porque ¿cuánto de nuestras 24 horas nosotros realmente nos las pasamos pensando en la esperanza de la vida eterna? ¿Cuánto de nuestro tiempo, iglesia, nosotros estamos meditando en esta gran verdad? Los ángeles están expectantes, los profetas querían saber más acerca de eso y nosotros que somos la iglesia muchas veces estamos despalomados. Muchas veces estamos con nuestras 24 horas, 24/7 pensando en cualquier otra cosa diferente a esta. ¿Cómo pretendemos ser santos como Él es santo? Y a partir de este llamado, aquí a partir de lo que el Señor le dice a estas iglesias, es que viene un llamado a la vida santa. Porque el Señor reitera, no se puede vivir una vida de santidad si nosotros no tenemos nuestra mirada puesta en todo esto que el Señor nos acaba de enseñar. No se puede. No podemos vivir una vida que agrada al Señor si nuestro pensamiento está lleno de las mismas cosas que piensa la gente que no tiene al Señor en sus vidas. No se puede. Y el Señor es muy claro. El Señor es muy claro. Así que, me encanta ese conector. Así que, versículo 13. Teniendo en cuenta esto, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Piensen con claridad, pensemos con claridad. Porque lo maravilloso que los ángeles están esperando que pase y que los profetas querían saber, nos tiene que llevar a que meditemos mucho más en el Señor. Porque ahorita todos contestamos a un amén diciendo que habíamos muerto a la vida que todavía muchos tienen allá afuera. Y acabamos de decir amén al hecho de saber que, como dice Colosenses, nuestra verdadera vida está escondida en Cristo Jesús. Así que nuestra vida no puede ser igual a las personas que están allá afuera. No puede. No puede, iglesia. No puede ser. Y el Señor lo deja muy claro. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Y viene otro conector. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Oiga, se supone que ya resucitamos a una nueva vida. Amén. Colosenses lo estaba diciendo. Y aquí Pedro lo reitera.
No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De esto que Pedro acaba de decirles antes. Tal vez antes ignorábamos que nos aguardaba una bendita esperanza a todos los que creen en Cristo Jesús. Tal vez ignorábamos todo eso, pero ahora no. No lo ignoramos. Y el Señor reiteradamente lo ha venido diciendo. Sabemos que Cristo viene. Sabemos todo lo que eso implica. No somos ignorantes. Pero entonces, si yo analizo mi vida a la luz de lo que está aquí y veo que no se parece, no es similar, hay una anormalidad. Hay una total anormalidad. Hay algo amorfo, hay algo que no tiene forma, hay algo que no está bien. Analicémonos. Creo que el Señor ha sido muy amplio en repetir ese verbo, analizar, examinar. 2017 fue el año de examinarnos. No sé si 2018 será lo mismo. Creo que sí, porque la iglesia está llamada a examinarse todo el tiempo, a la luz de la palabra. Examinémonos y miremos, esto es un espejo. ¿De verdad nos reflejamos en esto? ¿De verdad esto está pasando? No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Ok, versículo 17. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean ¿qué cosa? Mientras sean ¿qué? Ok, esto es interesante porque además de hablar de nuestra verdadera vida que está escondida en el Señor, hay algo que nosotros que no ignoramos para nada. Nuestra ciudadanía no está aquí. Y nosotros somos extranjeros. Amén. Estamos en un éxodo. Estamos llegando al lugar donde realmente pertenecemos, donde está nuestra ciudadanía. Entender esto, que esté en la conciencia de cada uno de nosotros, es lo que permitirá que de verdad podamos hacer clic con lo que el Señor ha venido diciendo acerca del llamado a la santidad. Si nosotros no entendemos el hecho de primero saber que viene una bendita esperanza, que hay una vida eterna, lo que acabamos de leer en Apocalipsis, y no entendemos que somos extranjeros, que no somos iguales a los que están aquí, que nuestra ciudadanía está en otro lugar, si no entendemos esto, entonces el llamado a la santidad empieza a complicarse a nuestras vidas. Amén. Y esto es lo que el Señor ministra a todas estas iglesias que están viviendo este tiempo. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en esta tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida, ¿cómo? Vacía. ¿Qué hacemos escarbando en algo que está vacío? La misma palabra lo está declarando. Esa vida que llevábamos, esa vida que tiene todo aquel que no ha conocido al Señor, es una vida vacía, hueca. No hay nada que encontrar ahí, no hay nada para buscar ahí. Y el Señor en su misericordia nos sacó de esa vida hueca, de esa vida vacía, de esa vida que no tenía absolutamente nada valioso. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió, hablando de Cristo, como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. ¿De qué nos hablaba el Señor el domingo, iglesia?
de esto. Debido a eso que aprendimos, a eso que recordábamos o que el Señor nos hacía recordar el domingo, a partir de eso nosotros debemos organizar nuestra vida conforme a lo que está haciendo aquí el Señor, conforme a este llamamiento santo que el Señor está haciendo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en esto, iglesia. Y es interesante que lo esté diciendo a una iglesia que estaba sufriendo, que estaba siendo afligida por causa de Cristo. Porque nos espera tal vez esta misma realidad. Amén. A partir de allí, iglesia, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, en el versículo 11, desde el versículo 11 en adelante, quiero que nos ubiquemos allá. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, el Señor empieza como a detallar ese llamamiento a la vida santa. ¿Cómo se evidencia la vida santa de la iglesia? Él hace una reseña de varias cosas puntuales. Hay muchas cosas más que implica la vida santa, pero el Señor se concentra en cosas puntuales como esta. Versículo 11. Queridos amigos, ya que son ¿qué? Ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen ¿qué cosa? Una conducta honorable. ¿Y le darán qué cosa? ¿A quién? Cuando Él juzgue al mundo. Primera cosa que el Señor empieza a detallar en este llamamiento a la vida santa. Algo que de pronto uno dice, pero bueno, Señor, pudiste haber empezado con otra cosa. Pero es interesante que aquellos que viven la verdadera vida, aquella vida que el Señor, que está escondida en Cristo Jesús, una de las cosas que tiene que pasar al poner nuestra mirada en Él y ser santificados por Él, vivir esta vida santa, tiene que ver con el testimonio que tú tienes frente a las demás personas. Por ahí empieza el Señor. Habla de los vecinos, por ejemplo. Y habla de toda persona que está viendo en ti a alguien que se supone que ha resucitado a una nueva vida, que es un extranjero en esta tierra y que tiene su mirada puesta en la bendita esperanza. Al ver lo que tú haces, al ver lo que yo hago, al ver lo que yo digo, al ver cómo yo reacciono frente a diferentes situaciones que pueden venir a mi vida, muchas personas o bien estarán admiradas y querrán saber más del Señor, o bien el nombre de Cristo será blasfemado a causa de nosotros. Primera cosa que el Señor resalta ahí puntualmente. Segundo, versículo 13. Por amor al Señor. ¿Por amor a quién? Al Señor. Que es sinónimo de poner su mirada en Él. Por Cristo, por amor a Él, que dice, respeten a toda autoridad humana, ya sea rey como jefe de Estado o a los funcionarios que Él ha nombrado. Pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Amén. Estamos en un tiempo, políticamente hablando, en el que las iglesias actualmente se están inmiscuyendo en política. Pero aún antes de cualquier campaña política, lamentablemente, gran parte de la iglesia actualmente se la pasa despotricando de las personas que están en autoridad. Por las redes sociales, hablamos de este, hablamos del otro, criticamos. Y una persona que es extranjera y que ha muerto a esta vida y que su vida está escondida en Cristo Jesús y que tiene su mirada puesta en el Señor, esa verdadera vida debe hablar de lo que está diciendo aquí. Un respeto por las autoridades que están puestas allí. Si bien es cierto, hay injusticias que se cometen y que nadie puede negar,
nosotros no estamos llamados como iglesia a despotricar de cuánta autoridad haya en medio de este lugar, de este país. No estamos llamados a eso, iglesia. Y no sé por qué el Señor lo puntualiza aquí, pero tiene mucho que ver con nuestra realidad, por lo menos colombiana. ¿Cuánta iglesia hoy en día se ha compenetrado tanto con la política, con el acuerdo o desacuerdo que tengan con las diferentes leyes que hay actualmente, con el presidente, con el que sea? Y el discurso se ha contaminado tanto y ha ido tanto en esa dirección que si nosotros lo reflejamos con esto, no podemos hablar de una iglesia que está viviendo lo que dice la palabra de Dios. Como iglesia y como personas que estamos llamados a esto que el Señor nos está enseñando en esta noche, nos está recordando esta noche, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Debemos orar por las autoridades. Las redes sociales no son la plataforma para nosotros estar exponiendo nuestro desacuerdo con el otro, y mucho menos, más allá del desacuerdo que podamos tener, con expresar cosas que son expresadas por cualquier otra persona que no conoce al Señor. Amén. Esto tiene mucho que ver. Y en este tiempo en el cual, como digo, estamos en medio de campaña política, creo que tiene un espacio considerable para ser reflexionado, porque de verdad en este tiempo hay cosas de cosas, se ve de todo. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante. Gente ignorante. Recuerde que la palabra ahorita nos decía que ya no somos ignorantes. No nos comportemos como ignorantes. Aquellos hacen lo que hacen por ignorancia. Nosotros no. Nosotros conocemos cómo son las cosas. Nosotros conocemos todo. El Señor nos lo ha mostrado. Tenemos el panorama clarito. Y no podemos entrar a hacer lo que hace la gente ignorante. El Señor los llama así. No seamos ignorantes, o no pretendamos serlo, porque ya lo conocemos. Versículo 18. Ustedes, los que son esclavos, deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Esclavos. Y esta palabra esclavo la podemos extrapolar, la podemos referenciar de muchas maneras. ¿Cuántos somos empleados? ¿Cuántos tenemos una autoridad sobre nosotros? Si no trabaja, por lo menos en la casa hay autoridades. Amén. Y esto puntual, en apariencia parece que hablara solamente de un tipo de persona, pero es casi que para todos nosotros. Dice, ustedes los que son esclavos. Ahora, más allá de todo eso, somos esclavos de Cristo. Entonces, la cosa se complica. Entonces, deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solamente si los tienen en la buena o los tienen en la mala. Aquí, haciendo una traducción al costeñol un poco. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. A veces hay cosas que nos pasan a los que estamos bajo autoridad en cualquier campo, trabajo, casa, estudio, lo que sea, iglesia incluso. Hay cosas que nos pasan que en donde la carne se quiere levantar. Me tengo que sacar este clavo. Esto no se queda así. Usted no sabe quién soy yo. Y allí el Señor dice lo siguiente: pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Allí en ese momento en donde la carne se tiene que aplacar, y no es una cosa fácil, para nadie es fácil, allí tengo que tener presente algo. El Señor se está agradando de mí. Y eso es lo más importante. Porque no se tiene que agradar, y creo que me entiendan en la expresión, no es agradar al hombre, es agradarlo a Él, porque yo no pertenezco a este lugar, yo soy extranjero, yo morí a esta vida, mi vida está escondida en Cristo y me aguarda una bendita esperanza. Entonces,
aguardo con paciencia y trato de guardarme porque tengo mi mirada puesta en esta gran verdad y sigo para adelante y sigo persistiendo porque busco agradarle a Él. Amén. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Iglesia, en medio de este meditar en todo esto que el Señor nos está diciendo, si hay algo que tiene que pasar por nuestra mente casi que las 24 horas de día, es preguntarnos, ¿se agrada o no se agrada a Dios de esto? ¿Estará agradado o no estará agradado con esto? Con esto que dije, con esta respuesta que le di a esta persona, con esta acción que hice, ¿estará agradado o no estará agradado? Ahorita el Señor nos decía, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Ejercitemos esto teniendo nuestra mirada puesta en el Señor. ¿Se agradará o no se agradará? En medio de el estar sometido bajo una autoridad. Y para complementar esto, del hecho de soportar, por el hecho de saber que mi verdadera vida está escondida en el Señor, miren lo que dice el versículo 21. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Ahí está claro el Señor. El Señor es muy claro en lo que está diciendo. Nuestra verdadera vida está escondida en Cristo Jesús y debemos seguir sus pasos. Amén. Ya se pasó el calor. Siguiendo con la descripción de qué es lo que implica esa verdadera vida, ese llamamiento a la vida santa, en el capítulo 3, versículo 1, ahora el Señor muestra el plano del matrimonio. A las esposas, ¿dónde están las esposas? Amén. Porque también esto implica el matrimonio. De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niega a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Y a los esposos, versículo 7, de la misma manera, ustedes, maridos, tienen que gritar a sus esposas. ¿Ah? Me equivoqué de versión. ¿Tienen que qué? ¿Dónde están los esposos? Ok. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Este llamamiento a la vida santa, lo que implica esta verdadera vida escondida en Cristo Jesús, en el campo del matrimonio, implica sometimiento de parte de la esposa. Entender que hay un papel que hay que cumplir porque el Señor lo ha establecido así y los esposos también. Y creo que esta iglesia la tiene clara. Amén. Y por último, en este apartado de describir esa santidad, por último, versículo 8 dice, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado el Señor, nos ha llamado Dios, y Él los bendecirá por hacerlo. Amén. Un último llamado, y aquí esta versión lo titula a todos los cristianos. ¿Cuál es el llamado en medio de esa vida santa? Todos deben ser de un mismo parecer, tiene que haber compasión, tiene que haber amor como hermanos, tiene que haber un buen corazón, una actitud humilde, no pagar mal por mal. Amén. Este llamado, esta descripción que el Señor está haciendo de esta vida, implica que a nosotros como iglesia nos tiene que abundar el amor entre hermanos. No puede ser que hablemos de santidad si estamos totalmente desapercibidos de las necesidades que tienen nuestros hermanos en la fe.
O si estamos viendo que un hermano está débil en la fe, un hermano está haciendo cosas incorrectas y ni siquiera, como decimos aquí, nos mosqueamos por hablarle, por llegar y decirle, mira, tienes que hacer esto, estás haciendo esto mal, tenemos que glorificar al Señor. El llamado, esta verdadera vida también implica esto. Y saben, una de las cosas que me asombra, que me impacta, de esas palabras que el Señor dice en Apocalipsis a una de las iglesias, tiene que ver con precisamente esto. No se aman entre ustedes. Esta vida implica que si somos parte de un mismo cuerpo, nosotros tenemos que fortalecer, se tiene que fortalecer el amor entre hermanos. Amén. No podemos simplemente vernos las caras, pero más nada. El Señor espera que esa iglesia de los últimos tiempos, esa iglesia que está llamada a ser columna y fundamento de la verdad, esa iglesia que Dios usará para mostrar la luz de Cristo a muchas personas, tiene que ser una iglesia que se ame entre ella misma. Tiene que ser una iglesia que en medio de ese llamamiento que Dios le está haciendo, tiene que edificarse mutuamente. Tiene que mostrar amor a aquel hermano que está en necesidad. No puede ser que estemos totalmente aparte de lo que está pasando con nuestros hermanos en la congregación. Amén. Y allí podemos seguir hablando de muchas cosas. El Señor no las sigue detallando, pero podemos seguir reflexionando con otras cosas que están en la palabra acerca de lo que implica esa verdadera vida escondida en Cristo Jesús, que implica ese llamado a la santidad, pero que ese llamado a la santidad tiene que estar soportado sobre el poner mi mirada en Cristo Jesús y en la esperanza de la vida eterna que viene con Él. Amén. Iglesia, estamos más cerca de la venida de Cristo que lo que estaba toda esta gente de la que estamos hoy estudiando. Estamos muchísimo más cerca. Y se espera de nosotros que si estas personas estaban desarrollando esto que el Señor les estaba diciendo, nosotros que no somos ignorantes, que tenemos toda la revelación de la palabra, que el Señor ha hablado y hablado y hablado hasta la saciedad de todas estas cosas, se espera de nosotros mucho más. Se espera de nosotros que haya una vida de santidad. Se espera de nosotros que nuestro pensamiento constantemente esté enfocado en Él. Amén. Y si eso no está pasando, iglesia, hoy el Señor ha extendido su misericordia. Hoy su misericordia se renueva nuevamente y las podemos ver. Nos deja ver esta palabra y nos permite revisarnos para que podamos tener la oportunidad de enmendar las cosas que estamos haciendo mal. Iglesia, no podemos perder el tiempo. Y no podemos pretender agradar al Señor si nuestro pensamiento es algo totalmente distinto a lo que acabamos de leer. Si tú que estás escuchando, el Señor te está haciendo entender que las cosas no están bien, no nos mintamos, al Señor nadie lo engaña. Tal vez a cualquier persona le dirá, sí, yo estoy bien. ¿Cómo estás, hermano? No, yo estoy bien. ¿Estás orando? Sí. ¿Estás leyendo? Sí. Pero al Señor nadie lo engaña. Y su misericordia está aquí presente nuevamente. El Señor desea que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y el deseo del Señor, como lo vimos en Apocalipsis 21, y quiero que vayamos allá para terminar. Apocalipsis 21, miren, el deseo de Dios es eso que dice el versículo 3. Dice, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, secará toda lágrima de los ojos, no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas no existirán más. Ese es el deseo del Señor. El Señor quiere que todos nosotros, los que estamos escuchando este mensaje, estemos allí, en ese lugar. Ese es el deseo del Señor. Y yo sé que si el Espíritu Santo te direcciona en esta noche y tú lees esta palabra,
Hay algo en ti que busca anhelar esto. Yo quiero vivir eso, Señor. Yo quiero estar allí. Yo quiero, no me interesa lo que pueda estar alrededor, sino que tu presencia, tú habitarás en medio de nosotros. Yo quiero eso. Si tú quieres eso y entiendes que estás mal, hoy es tiempo de clamar al Señor. Porque como dice el versículo 8, y ahora sí, esto es lo último, pero los cobardes, se me está pegando algo, mal ejemplo. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican brujería, rinden culto a ídolos, todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Ese es el destino que les espera. Vamos a orar en esta noche.